Buenos días, espero que hayan pasado un muy buen día de la patria. Hoy es 10 de julio y esta es la columna fiscal que corresponde al programa de Claudio Cherotini, sin saco y sin corbata. Vamos a tratar los temas fiscales de hoy, comenzando con la resolución 5229. No solo les dejo el número, sino que implica la aceptación parcial, como veremos, del aplazamiento de los vencimientos, el reconocimiento de la AFIP que perdió el juicio, que le inició el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal y que se adhirieron a esa resolución, una medida de no innovar, que resultó aceptada, la prórroga, todas las provincias. O sea, todos los consejos provinciales de ciencias económicas de todas las provincias, salvo dos. Creo que era Salta y Corrientes, creo. Esto implica que por segundo tema, la AFIP pierde en la justicia lo que quiere imponer por su lado como organismo administrativo. Lo que hay que valorar acá es la decisión de los jueces, que normalmente no hubieran hecho esto, pero que la arbitrariedad con que está manifestando la AFIP en la gran mayoría de sus decisiones como estas, en especial a pedido de los contribuyentes, se rechaza, recordemos que ha perdido en la gran mayoría de las cámaras de apelaciones la inconstitucionalidad de la resolución 4838 de hace ya bastante tiempo, que obligaba a los asesores a exponer cómo evitaban impuestos de los contribuyentes, o sea, violaba el secreto profesional. Es incomprensible esto, ya lo dijimos varias veces, pero hay un detalle que demuestra la insistencia del organismo fiscal. No sé quién asesorará en este tema, pero el aplicativo automáticamente liquida intereses entre los vencimientos originales que había dispuesto la AFIP y los vencimientos que establece el, el juzgado, o sea, del 12 de julio en adelante. Los quit 01234 van a tener presentación el 13 y los quit 56789 el 14. Y el pago al día siguiente. Recordemos que sobre el pago hay otra resolución, la 265226, que establece una posibilidad de el pago de 25, no es esta, es otra resolución, que establece la posibilidad, recuerden, esto lo comentamos la vez pasada, de un pago del 25% de entrada y 3 cuotas. Cuando calculan intereses automáticamente, el aplicativo está violentando la norma general de que la declaración jurada es autodeclarativa. Si a mí me están obligando y no puedo modificarlo, tengo que repetirlo. O tengo que ir a la justicia directamente, en vez de hacer una repetición por vía administrativa primero, para que no me manden una inspección, que es lo que normalmente hacen, entonces voy por vía judicial. ¿Por qué? Porque está incumpliendo una resolución de la justicia. Quedamos así con el primer tema, y que es interesante, y hay que tenerlo en cuenta. El segundo tema es una caja de Pandora que se habló, que se llama casualmente Pandora Papers, donde la AFIP inicia una investigación con un tendiente a detectar una serie de maniobras de evasión y ocultamiento patrimonial en base a los datos conocidos como Pandora Papers. Con base en esas investigaciones llega a la conclusión que hay cerca de 1.500 personas
que son titulares o directivos de entidades offshore que no informaron a la AFIP ningún tipo de participación con beneficiarios finales en sociedades o fideicomisos alrededor del mundo. Quiero aclarar que han tenido suerte esta gente, porque si los llegan a detectar una vez sancionada la ley que están tratando en el Congreso para pagar al Fondo Monetario Internacional, voluntariamente tendrían que pagar el 20% dentro de los primeros 6 meses. En los segundos 6 meses el 30% de lo que tenían. Y si no, como en este caso, son detectados por la AFIP el 50%, más impuesto a las ganancias y lo que corresponda de valor agregado o lo que sea. Por consiguiente, al no haber declarado las posiciones que tienen como titulares o directivos de entidades offshore, los están intimando para que regularicen su situación. Cosa que, bueno, son 1.500, no es un tema trascendente, pero sí viene a relación con la otra ley, que quiere decir que pueden detectarlo. Eso es el mensaje subliminar que está dando el Pandora Papers. Los podemos detectar y los vamos a detectar con la aplicación de esta ley que está en trámite. En tercer lugar, tenemos el alivio fiscal para monotributistas y para autónomos, pero para autónomos creo que es una tomada de pelo más que un alivio fiscal. Con los monotributistas siempre hay problemas por la inflación. Entonces los montos quedan totalmente desconectados. Por ejemplo, la categoría A, que tenía 370.000 pesos de ingresos brutos, estamos hablando anuales, no mensuales, anuales, pasa a tener 601.000, casi 602.000. La categoría C, estoy tomando así en forma aleatoria, 770.000 pasa a 1.252.000. ¿Se dan cuenta que las diferencias son importantes? Casi rondando en un 50 o 100% en las categorías mínimas y menos o un poco menos en las categorías máximas. Por ejemplo, la H, que es el tope para servicios, son 2.600.000. Eran 2.600.000. Pasan a 4.229.985. No alcanza. Esto hay que dividirlo por 12. Con lo cual, el monto que le da es ínfimo comparado con el costo de vida nada más. Y para la mayor categoría, que eran 3.700.000 dividido 12, para compra-venta de bienes, pasan a 6.019.594. Si alguien de esa categoría tiene empleados y que tiene un negocio más o menos de barrio, estos montos son superados. En 2 meses ya llegó al máximo y vamos a tener que modificarlos, van a tener que modificarlos nuevamente. Este es uno de los aspectos del alivio fiscal y el otro es la forma como tienen maltratados, esa sería la palabra, a los autónomos. Realmente lo que se ha hecho es aumentar el mínimo no imponible en 2/3, pero siempre quedamos muy alejados los autónomos de todo lo que es montos y relaciones en montos con el empleado en relación de dependencia. Es como si se castigara al autónomo. Y el autónomo es en realidad el que está moviendo en cierta medida gran parte de la economía. Y lo hace en negro. ¿Por qué? Por esto. Porque si no tendría que pagar una fortuna comparado con lo que le ingresa. Por anteúltimo, la FIP prorrogó el vencimiento de julio de los monotributistas al 27 de julio para pagar las obligaciones o sea, los montos de este mes. Para terminar, un fallo que nos va a interesar a todos, directores de sociedades o
apoderados de personas del exterior. En general, trata sobre la responsabilidad solidaria que se establece en la ley 11.083. Ustedes saben que aquel que tiene la representación de un tercero ante la FIP, aquel que es apoderado de una empresa y actúa como tal, tiene responsabilidad solidaria sobre los montos que la empresa no pagó. En un fallo, la Sala A del Tribunal Fiscal precisó el alcance de la responsabilidad societaria. El fisco había considerado que por tener un poder general amplio de administración, la recurrente era firmante de la cuenta corriente bancaria y titular de la marca con la cual se explotaba la empresa. Puso de resalto que la recurrente suscribió las solicitudes de apertura a cuenta en entidades bancarias, como así también en forma alternativa e indistinta firmaba cheques de dichas entidades para pago a proveedores. El Tribunal Fiscal, independientemente de aceptar la prueba que se había ofrecido en ese momento, hace hincapié en los requisitos necesarios para la responsabilidad solidaria pueda determinarse en cabeza de la recurrente. Y esto es lo importante, porque está definiendo los límites con los cuales el fisco puede o no aplicar la responsabilidad solidaria. Recuerda que se funda en la violación de obligaciones que la ley pone en cabeza de aquellos que administran o disponen de bienes de sujetos pasivos de la obligación tributaria y considera que surge evidentemente que la responsabilidad por el cumplimiento de deuda ajena recae en aquellos administradores que tengan funciones que le permitan determinar las obligaciones tributarias y pagar impuestos, con lo cual está diciendo que un poder general de administración que no tenga la especificidad o el punto especial dentro del poder que puede disponer del dinero para pagar impuestos y obligaciones, no está alcanzado por la responsabilidad solidaria porque no tiene facultades para eso, para la relación fisco-contribuyente. Partiendo de esa premisa, concluye que no existen elementos que resulten hábiles para incluir a la recurrente dentro de los responsables solidarios. Como dije, toda vez que la existencia de un poder general amplio resulta insuficiente en tanto que, más allá de la existencia del instrumento, que es lo que planteaba la FI, con solo tener el instrumento es suficiente, o sea, con solo tener el poder es suficiente, no surgen antecedentes acompañados, como tampoco fundamentos expuestos por el juez administrativo, o sea, por la FI, extremos que deben tener por acreditado el efectivo ejercicio de funciones vinculadas con la liquidación de tributos por parte de la aquí recurrente. Esto es importantísimo. Esta sentencia, Fernández María José, de la Sala A del Tribunal Fiscal de la Nación. ¿Por qué? Porque aplicaba sin herida y sin limitaciones la responsabilidad solidaria para los administradores o los que tengan poder de administración. Creo que esto es interesante, importante, y bueno, para los directores de sociedades, busquen los antecedentes y hagan los poderes como corresponde. Un gusto y espero que haya sido útil esta columna fiscal del programa de nuestro querido Claudio Chieruti.